saludo para todos nuestros amigos y amigas. Qué bueno que seguimos conectados, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios y un capítulo cada día. Quiero saludar a algunos que han enviado sus pedidos, sus comentarios, como Carito Becerra, Edith Milena Ruiz, Margarita Bustamante. Saludos a Teresa Rodríguez, que siempre está compartiendo. A Betsabe también, muchos saludos. Gracias por enviar sus mensajes y por compartir este estudio con sus amistades. También Leisdy Torres nos envió su pedido de oración. Oramos juntos por ella. También por Sonia Lobo, que desde Houston, Texas, nos escribe y nos dice que está contenta compartiendo este estudio con sus amistades. Qué bueno, sigamos así, porque recuerda que no estamos aislados, estamos conectados. Y ya vamos entonces hoy con Lucas capítulo 22. En la palabra dice, versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. La Pascua era la fiesta conmemorativa del Éxodo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Llegó ese éxodo, esa salida, y en ese momento, con aquella cena de libertad, con ese cordero que sacrificaron, tomaron su sangre y la pusieron en la puerta como protección contra el ángel justiciero de esa noche, se estableció la Pascua, la cena, conmemorando la libertad. El versículo 2 nos recuerda entonces que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús. Así que esta Pascua tenía un valor agregado y era la expectativa de mucha gente por Jesús, porque la fama de Cristo se había extendido. Sus milagros, sus palabras de esperanza habían llegado a mucha gente, y los escribas, sacerdotes no temían a Dios, pero temían al pueblo, como dice aquí. Así que buscaban la manera cómo sacar del paso, del camino a Jesús, porque veían en él una amenaza, ya que Jesús tenía fama, estaba tomando el liderazgo espiritual, y eso molestaba a los líderes, y por eso buscaron cómo matarlo, una salida política para matar a Jesús. Versículo 3, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12 de los discípulos. Qué interesante, yo quiero que subrayara un hecho aquí, y es que acá vemos una posesión demoníaca. Está Satanás poseyendo a Judas, y Judas es un discípulo de Cristo. Estamos hablando de un hombre que está cerca de Jesús, que está caminando con Jesús, que está oyendo a Jesús. Sin embargo, Satanás encontró cabida en Judas. Y no estamos hablando de un hombre que se está retorciendo en el suelo, que está como loco gritando, como el endemoniado gadareno que encontramos que se daba contra las rocas, que sería su cuerpo, que quedaba desnudo. Una persona fuera de sí. No, Judas no está fuera de sí. Tal parece que está normal, tranquilo, haciendo su trabajo de discípulo allí con los otros. Pero esto nos indica que las posesiones demoníacas pueden manifestarse de diversas formas, y no sabemos quién puede estar poseído. Por eso debemos tener cuidado. Y analizando un poco más sobre Judas, vemos que Judas albergó el virus satánico del egoísmo. Ahí está el problema. El egoísmo es satánico. Y si nosotros nos dejamos dominar por el egoísmo, estamos siendo igual que Judas, poseídos por el diablo. Y Judas, al ver que Jesús no llenaba su expectativa de ser ese Mesías poderoso, ese rey libertador, entonces tomó la decisión de entregarlo a los líderes religiosos de aquella época. Y Judas tenía un fuerte apego al dinero. Era su debilidad, y Cristo lo colocó donde él se diera cuenta que esa era su debilidad, y por eso lo puso de tesorero de la iglesia que Jesús tenía con sus discípulos, de ese movimiento. Él era el tesorero, manejaba las finanzas. Y Judas veía y participó de los milagros de Jesús. Él vio cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, sin contar los
los niños y las mujeres. Así que Judas dijo, este hombre nos va a hacer ricos, nos va a hacer poderosos. Él se dio cuenta cuántas oportunidades tenía Jesús para ser rey. Y las discusiones entre discípulos sobre quién sería el primero fueron alimentadas, promovidas por Judas Iscariote. Del versículo 7 al 23, entonces encontramos la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y Jesús celebra la cena con sus discípulos con dos símbolos que llegaban a su cumplimiento. Allí en esa cena estaba el pan, estaba el vino, representando el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, que sería derramada en la cruz del Calvario. Así que ese fue un momento maravilloso, y recordamos que en la Pascua también había cordero y había hierbas amargas, pero en esta cena que Jesús come con sus discípulos no hay cordero, porque el cordero es Él, el mismo Jesús estaba allí como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hubo hierbas amargas porque ya no había esclavitud, ahora estaba la libertad en Cristo el Señor. Pero sí había pan y vino, porque son los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y el versículo 24 al 30 nos habla de la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. No es el que se sienta a la mesa, pregunta, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué interesante, Jesús es el más vivo y grande ejemplo del servicio. Él una y otra vez dijo, no he venido para ser servido, no he venido para sentarme a la mesa, yo he venido para servir. Y así que Él nos deja claro ejemplo de que esta es la verdadera grandeza. Y dice más adelante, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa será la bendición de todo aquel que decide hoy ser un siervo de Dios. Tú y yo decidimos hoy servir al Señor, servirlo a Él, amarlo, obedecerle, y tendremos el privilegio entonces un día de estar en el reino de la gloria. Así que aquí nos da la promesa el Señor de que si finalmente, si perseveramos siendo humildes siervos de Dios, finalmente estaremos en un lugar especial en su reino. Otros temas del capítulo es la negación de Pedro. De estos temas ya hemos hablado en San Marcos y en San Mateo. Por eso no voy a dedicar tiempo a hablar sobre la negación de Pedro, sobre Jesús orando en Getsemaní, el arresto de Jesús. Pedro niega a Jesús, Jesús es insultado y es azotado. Jesús llega ante el concilio y es sentenciado a la muerte más cruel, la muerte de la crucifixión. Y quiero resaltar ese momento cuando Jesús está orando en el Getsemaní, el arresto de Jesús en esa noche. Jesús orando por todos nosotros, ¿sabe? Porque Él estaba en esa lucha de si tomaba o no esa copa del dolor y el sufrimiento en la cruz. Finalmente, con oración, siguió adelante. Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y así Jesús decide entregar su vida y salvarnos a nosotros. Demos gloria a Dios, demos gracias a Dios en este día por Jesucristo y su grande amor por nosotros. Sigamos su ejemplo del servicio. Tomemos también la decisión hoy. Escribe aquí debajo de este video: mi decisión es servir a Dios. Mi decisión es que no me voy a quedar sentado en la mesa, sino que voy a ir a servir a las mesas.
Voy a participar del servicio abnegado como Jesús lo hizo. Necesita este mundo gente que sirva, que humildemente se ponga a disposición de la ayuda de otros. Y esa gente, esas personas somos tú y yo, los llamados por Jesús para desarrollar un ministerio de servicio que ayude tanto a la humanidad y traiga esperanza, porque vamos a llevar el amor de Cristo Jesús. Muy bien, llegamos al final. No te olvides también que estos capítulos debes leerlos a solas en oración. Si te gusta el estudio de la Biblia, dale allí a la manito, por favor, dale like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Vamos a orar para terminar. Querido Dios y Padre, te damos gracias por este momento de estudio de tu palabra. Quiero pedirte que bendigas a todos los que han enviado sus pedidos. Sé, Señor, con Betsabé, bendícela con su familia. También tu bendición sea con Luzmeri. Tu bendición sea, Señor, con Carito Becerra. Te pido por Leisdy Torres, su pedido personal. Tú le orientes, le guíes y le des, Señor, la bendición. Te pedimos por Luis Sosa, por Sonia Lobo. Te pido, oh Padre, por ella allá en Houston y también por todas sus amistades que comparten el estudio de la palabra. Te pedimos, oh Padre, la bendición por Marisol, por Edith Milena y tantos que están escuchando ahora mismo. Todo el que esté viendo este video, pido, Señor, que le bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por seguir atentos